acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, abre una puerta de financiamiento con la Banca Multilateral de Desarrollo por $6.000 millones que provendrán del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco de Desarrollo de América Latina, la EXCAF, el Banco Europeo de Inversiones, el Fondo Latinoamericano de Inversiones de Reservas, FLAR, y la Agencia Francesa de Desarrollo. De este monto, 3.500 millones estarán atados a proyectos específicos. Iván Ontaneda, presidente de FedExport, Federación de Exportadores. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Alfredo, buenos días. Un saludo para usted y para toda la audiencia. La crisis económica del Ecuador es de balanza de pagos por la caída de las exportaciones estatales petroleras y para esto el FMI prevé una facilidad monetaria extendida. Esta extensión no se refiere necesariamente al sector público. En una economía dolarizada, ¿cómo debe reforzarse al sector privado exportador no petrolero? Primeramente, un país dolarizado necesita y requiere tener un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y con la banca internacional. Es preferible tener un acuerdo y no usarlo debido a un buen manejo económico macrofiscal a no tenerlo y necesitarlo. Por lo tanto, técnicamente es importante lo que el país ha decidido. Ahora bien, el sector exportador y el sector productivo recibimos con mucho aliento este anuncio de acuerdo con el Fondo Monetario. Esperamos y aspiramos que ahora sí se pueda reactivar la economía y esto coayude a mejorar la competitividad de los sectores productivos principalmente y a recuperar las fuentes de empleo. No solamente el sector exportador, sino la reactivación de toda la economía del país. Tradicionalmente, el Ecuador, antes de convertirse su sector público en exportador petrolero, ha tenido un perfil de exportador agrícola neto, pese a ser importador de trigo y maíz. En dolarización, la competitividad de sus productos de exportación ha mejorado, según lo prueban las estadísticas, pese a que la devaluación del sucre le daba mayor rentabilidad a los exportadores, pero no mejoraba la competitividad que se mide en dólares. En el área tributaria, ¿cuál es la tarea pendiente del gobierno para darle mayor competitividad a las exportaciones no petroleras? Alfredo, si me permite contextualizar, el estado de la economía actual es bastante complejo para todos los sectores productivos del país. Esto es producto de los errores y horrores cometidos por una política nefasta para los sectores productivos, especialmente para el sector exportación, ocasionado por el gobierno anterior y específicamente por las malas decisiones macroeconómicas tomadas por las autoridades de aquel entonces. Yo creo importantísimo ahora que junto con el anuncio de este acuerdo con estos multilaterales y el Fondo Monetario, se necesita impulsar de manera decidida la competitividad. El sector exportador principalmente ha planteado al gobierno nacional una política diferenciada para impulsar las exportaciones del país, que va mucho más allá de una política tributaria como un drawback, sino una política diferenciadora que incentive a impulsar ese modelo sostenible que está basado en el crecimiento del sector privado, que es el sector que genera empleos. El crecimiento que mantuvo el país en los últimos 10 años alrededor de los precios del petróleo ha quedado evidenciado que es un crecimiento insostenible porque nos ha llevado a la crisis actual. Por lo tanto, es fundamental que el gobierno ahora cree y facilite nuevas políticas para incentivar las exportaciones. Ahora más que nunca se necesitan para sostener y mantener la dolarización que el 99.9% de los ecuatorianos necesitamos tener. El gobierno ha trabajado conjuntamente en este último año con el sector exportador para facilitar la devolución de impuestos, para facilitar el incremento de las exportaciones del país. Pero yo creo que no alcanza todavía y tenemos mucha materia y mucho espacio por recorrer y lograr lo que todos necesitamos, duplicar las exportaciones no petroleras del país.
Juan Sebastián Roldán, secretario privado de la Presidencia, anunció ayer en el contacto directo por omisión que en la focalización del subsidio al diésel quedarían excluidos dos sectores de las exportaciones no petroleras, atuneros y camaroneros. Escuchemos. Nosotros en el Ecuador hemos tomado decisiones y el ministro Richard Martínez, por órdenes del presidente Lenín Moreno, ya ha hecho los ajustes en el área fiscal que eran necesarios para reenrumbar al país. Los subsidios ya se tocaron y sobre esa base es que todo lo que se tenga que afinar se afinará en otras áreas. No se va a subir el diésel de transporte, no se va a subir el diésel alimenticio, no se va a cambiar ni se va a subir el gas doméstico. El resto de los combustibles tendrán que discutirse. ¿Qué opina de esta posible exclusión? Pensamos que los subsidios en el Ecuador se han manejado de una manera política y politiquera. Hay un tabú sobre el tema subsidios y es importante enfrentarlos de una manera técnica. Focalización de subsidios para aquellos sectores que sí requieren y que sí necesitan, pero necesitan ser con temporalidad y focalizados. Yo creo que el gobierno tiene una materia pendiente para enfrentar y de esa fuente obtener los recursos que se necesitan ahora para cumplir las obligaciones que se están contrayendo. No queremos incremento de impuestos porque por ahí no va la vía, pero sí hacemos un llamado al gobierno nacional para que sea más eficiente en la reducción de ese gasto improductivo, en la reducción de ese costo y esa carga que todos los ecuatorianos hemos tenido que soportar en los últimos años. Por lo tanto, el gobierno tiene un gran desafío ahí y en el tema de subsidios es fundamental que se haga análisis técnicos, no políticos, sobre aquellos sectores productivos y me alegra escuchar que los sectores de exportación que Juan Sebastián Roldán ha nombrado, que son sectores que crean muchísimas fuentes de trabajo en el Ecuador, se puedan focalizar de manera técnica. Por lo tanto, lo recibimos de buena forma este anuncio, pero estimamos que el gobierno necesita seguir enfocándose en esta focalización técnica de subsidios. Con el desplome del precio del petróleo, ¿qué porcentaje de las exportaciones totales representan actualmente las exportaciones no petroleras? Actualmente el Ecuador ha crecido en las exportaciones no petroleras a cerca de 12.500 millones de dólares. Esto es importante y se debe al esfuerzo privado, pero también debemos reconocer la política pública efectuada en ciertas carteras del Estado. Nosotros hemos evidenciado ahora sí una articulación positiva y favorable del frente económico y del frente productivo. El ministro Campana ha venido realizando una importante labor de insertar el Ecuador al mundo. Eso es fundamental, pero también casa adentro tenemos esa materia pendiente de preparar esa oferta exportable que permita potencializar esos acuerdos que el Ecuador de manera importante ha venido buscándolos en el último año y medio. El Ecuador no habla más de UNASUR, no se habla más de Venezuela, de Irán, se habla ahora de la incorporación de muchísimos sectores productivos, pequeños, medianos, artesanos, a un mundo globalizado. Por lo tanto, esperamos y aspiramos que se continúe en esta vía, sobre todo en esta articulación positiva, porque ya el mundo percibe al Ecuador en un nuevo rumbo. Pero es importante trabajar y de manera acelerada. Ahora bien, el gobierno nos dijo anteriormente, trabajaremos primero en estabilizar las macrofinanzas fiscales. Ya lo tienen, ya lo han hecho de una buena forma. Ahora bien, necesitamos enfocarnos en lo más importante, casa adentro, en mejorar la productividad, en mejorar la competitividad de todos los sectores, porque estamos en un país dolarizado, un país que evidentemente no es barato para producir. Para recuperar la balanza de pagos, si los ingresos petroleros han disminuido y no se recuperan, los ingresos del Estado pues no se recuperan. Entonces, tenemos que la inversión extranjera directa es una fuente de recursos alternativa que puede ser atraída no solo por estímulos tributarios, sino por acuerdos comerciales preferenciales. ¿Cuál es el panorama actual del país y en qué puede ayudar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Yo creo que es fundamental el anuncio que el Ecuador ha enviado al mundo. Esta coordinación y esta coherencia económica productiva que lo estamos evidenciando
ha tenido una buena lectura en los diferentes actores internacionales y en los diferentes partícipes del comercio internacional. Necesitamos seguir abonando a esta confianza que el Ecuador ha venido recuperando en el último año, y la forma de recuperarlo es seguir con consistencia en acciones positivas. Por lo tanto, el gobierno necesita en este momento seguir trabajando en aquellos cuellos de botella que todavía tiene el país en temas de materia impositivas, como el impuesto de salida de divisas, que todavía se ha convertido y se convierte en una barrera importante para el aterrizaje de la inversión extranjera, internacional e incluso local. Entonces, el gobierno tiene desafíos importantes en revisión de aquellos impuestos que más que nada ocasionan este retraso de la inversión, y no olvidarnos que atrás de esa inversión extranjera que puede llegar al Ecuador, porque se lo percibe al Ecuador de otra forma en los agentes internacionales, existen muchísimas fuentes de empleo. Esa es la posición del sector exportador, a la cual respaldamos al gobierno y que esperamos que el Ecuador de esta forma pueda salir paulatinamente de este hueco en el que se encuentra. Estamos atravesando un momento complejo, difícil, sí, pero es fundamental que todos los actores públicos y privados empujamos hacia un mismo norte. El aspecto laboral, ¿qué papel juega en la competitividad? ¿Qué se necesita? Fundamental pregunta, Alfredo, fundamental pregunta. 6 millones de ecuatorianos se encuentran en el desempleo o en el subempleo. Es fundamental, y lo hemos pedido de manera clara y contundente al gobierno del Ecuador, facilidad para contratar. Y cuando hablamos de facilidad para contratar, es facilidad para esos 6 millones de ecuatorianos que andan en las calles sin trabajo, que ese es uno de los principales problemas que tiene el Ecuador. Y hay algo importante: 9 de cada 10 empleos son generados por el sector privado. Por lo tanto, nos convierte esto en custodios de las acciones que tome el gobierno nacional con los recursos que entren del Fondo Monetario y de los multilaterales, puesto que 9 de cada 10 empleos los generamos nosotros, y es importante crear las condiciones favorables para que se consideren facilidades de empleo y se pueda contratar más y mejor los sectores, no solo de exportación, sino todos los sectores productivos del Ecuador. Eso sí sería realmente un apunte fundamental a la competitividad del país. Iván Ontaneda, presidente de FedExport, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Gracias, buenos días. Samantha.